Amigos, muy buenos días. Esta mañana estamos listos para compartir las noticias más destacadas de Ecuador y del mundo. Empezamos con los titulares. Quito continuará en amarillo. Luego de una reunión, las autoridades del gobierno y de la capital acordaron reformar medidas de seguridad para evitar la propagación del COVID-19. El mercado San Roque en Quito reabrió sus puertas. Un equipo de telediario constató el incumplimiento de las medidas sanitarias por parte de varios usuarios y el incumplimiento del distanciamiento social. La prefecta del Guaya, Susana González, presidió su primera sesión de Consejo Provincial. Mediante votación, los consejeros eligieron como viceprefecto al exalcalde de San Borondón, José Yunes Parra. El uso prolongado de mascarillas puede provocar malestar en la salud. Dos analistas médicos brindan sus sugerencias respecto a cómo manejar esta situación en el marco de la emergencia sanitaria. En lo internacional, numerosas explosiones en un mercado de Afganistán causaron la muerte de 23 personas e hirieron a otras 15. Las autoridades adjudicaron el ataque a los talibanes. 6 de la mañana con 1 minuto. El primer mandatario, Lenín Moreno, indicó en cadena nacional que el cambio de semáforo en varias localidades no implica que los ciudadanos olviden las medidas de prevención como el uso de mascarilla, distanciamiento social y el lavado de manos frecuente. Además, anunció medidas concretas para la ciudad de Quito, una de ellas incrementar la capacidad de atención en salud. Meses y medio de emergencia nos hemos preocupado por cuidar la salud, abastecer de alimentos, entregar bonos humanitarios y créditos para la reactivación. Hemos ampliado el número de camas, de médicos, incrementamos las pruebas y medicinas y la mayor parte de la población está usando mascarilla. Pero ninguna medida es suficiente si no contamos con la responsabilidad de cada uno de ustedes. ¿Cómo es posible que en los primeros 15 días de junio se hayan reportado 1.200 fiestas a nivel nacional que tuvieron que ser suspendidas por la Policía Nacional? 57.000 conductores de motos y vehículos han sido sancionados por infringir la prohibición de circulación y 106.000 ciudadanos por violar el toque de queda. Y peor aún, 8.000 lo han hecho nuevamente, 8.000 infractores reincidentes. ¿Cómo es posible que nuestra policía haya realizado 110.000 verificaciones de aislamientos de contagiados? Es decir, personas que por cuenta propia deberían hacerlo para cuidar su vida y cuidar la de los demás. Les hago un llamado especial a ustedes, jóvenes. No olviden la mascarilla, no olviden el distanciamiento de 2 metros y el lavado frecuente de manos. Cuando incumplen con alguna de estas medidas, llevan el virus a sus propios familiares, a sus padres, a sus abuelos. Llevan a sitios en donde hay adultos mayores o personas con enfermedades catastróficas o crónicas y que pueden esto causarles la muerte. No podemos poner un policía para cada ciudadano, controlando que no se contagie o que no contagie a otros. En el caso de Quito, tomaremos 3 acciones concretas. Primero, más controles en la circulación en 4 zonas: Centro Histórico, Panecillo, Chiribulo y la Ecuatoriana. Segundo, mejor y mayor control a las ventas informales. Y tercero, incremento de la capacidad de atención en salud. Pero esto de nada sirve si no nos damos cuenta que el virus está en todo sitio, a cualquier hora y en cualquier círculo social. Por cierto, mañana culminan clases en la sierra. Por favor, no hagan fiestas, no se reúnan, no celebren en grupo. Esta vez no habrá grados, háganlo virtualmente. Dolorosamente, las únicas personas que se han entendido la magnitud del problema son aquellas que han perdido un ser querido. Y a propósito, en Quito no se modificará el horario del toque de queda ni tampoco se implementará la medida de ley seca ante el incremento de contagios de COVID-19. Las autoridades coordinaron la mañana de este lunes medidas para ampliar la capacidad hospitalaria y mejorar el control de las restricciones que impone el color amarillo modificado en el esquema de semáforo epidemiológico. Hasta este domingo en Quito se registraron en total 6.372 casos confirmados de coronavirus. Solo entre este último sábado y domingo, el Ministerio de Salud reportó 111 nuevos contagios. A estos números se suma la preocupación por los espacios disponibles tanto en hospitalización como en unidades de cuidados intensivos en hospitales y clínicas públicas y privadas existentes en la capital.
Este panorama motivó una reunión la mañana de este lunes entre la ministra de Gobierno María Paula Romo, el ministro de Salud Juan Carlos Ceballos y el alcalde de Quito Jorge Yunda. Tras esta reunión no se tomaron medidas restrictivas como se pensaba. Se coordinaron acciones para mejorar y ampliar la atención en salud y mejorar el control de las restricciones que deben aplicarse en el color amarillo modificado que está vigente en Quito desde el pasado 3 de junio. La ministra de Gobierno María Paula Romo enfatizó que se mantiene el horario del toque de queda y que no se aplicará la llamada ley seca. Considera que el ingreso paulatino de servidores públicos al trabajo presencial no representará mayor complicación. La cantidad que esto representa no debería convertirse en ningún detonante para el incremento de los casos. El ministro de Salud Juan Carlos Ceballos habló de los casos COVID que tiene Quito actualmente. Quizás no haya un número de unidades de cuidados intensivos, porque eso requieren una preparación, una infraestructura mayor. Sin embargo, hemos adecuado varias áreas, las áreas de emergencia en los diferentes hospitales. Acotó al momento de esta rueda de prensa que había 50 pacientes en espera por cama en las unidades de cuidados intensivos, lo que no significa que los enfermos estén al abandono. No debe haber ni un paciente que se quede sin la atención que se merece. Para el alcalde de Quito, Jorge Yunda, es importante insistir en la responsabilidad ciudadana por cuidarse, sobre todo en los barrios y parroquias con más casos. En el sur de Quito, en algunos barrios como Chilibulo, La Ecuatoriana, son temas que se estarán coordinando con las autoridades nacionales para tomar medidas de restricción, para tomar medidas que vayan en función de evitar las aglomeraciones. La noche de este lunes, el COE Nacional mantendrá una reunión para adoptar medidas que se aplicarán a partir de julio en los cantones que están en color amarillo y verde. Javier Ceballos, Ecuador TV. Chillogallo y Guamaní son dos parroquias del sur de Quito que registran más contagios de COVID-19. En estos lugares el comercio, las ventas informales y la aglomeración de personas propician la transmisión del virus. Son imágenes que reflejan lo que viven los sectores de Guamaní y Chillogallo en el sur de la capital de los ecuatorianos. Gran cantidad de personas de todas las edades caminan sin el debido distanciamiento. La mayor parte utiliza mascarillas, que una minoría no lleva protección. Parece no importarles estar expuestos al contagio o infectar a otros si son portadores del coronavirus. No sabemos respetarnos, cuidarnos, salen a tomar, a bailar por las calles tirados. No hay respeto de la gente, a veces no usan ni mascarillas, discúlpenme, ando como el perro. Calipso es un habitante de Guamaní que conoce de cerca el virus que tiene al borde de la muerte a un familiar. Ve, mi hermano, ve, nosotros llevamos, él es del seguro, ahorita está en estado de coma. Las veredas están llenas de todo tipo de artículos, comida típica, verduras, artículos de limpieza hasta prendas de vestir. ¿Qué nos toca hacer es esto, ya que no nos dan nuestros sitios de trabajo? ¿No cree que a nosotros también nos da miedo infectarnos? Con riesgos nosotros salimos. Esta semanita salí, porque no hay de dónde más coger, más pagar, agua, luz no hay. En Chillogallo, los dueños de los locales aseguran que viven una pesadilla y temen por su vida. La mayoría anda sin mascarillas, escupen en el suelo. Viene el desorden y traen a la delincuencia. Nosotros de aquí nos hemos enfrentado con la mayoría de ladrones. Afirman que en las últimas 3 semanas los informales invadieron la zona y que para protegerse colocaron barreras. Les han ofrecido puestos, pero ellos no quieren. Y reiteran la falta de control. No estamos en contra del comercio informal, del trabajo, pero sí que se ordenen. Según el Comité de Operaciones de Emergencia de Pichincha, 10 parroquias concentran el 50% de los enfermos de COVID-19. La mitad está localizada en el sur de Quito. Lidera Chillogallo con 532 casos, Guamaní con 469, Belisario Quevedo 376 infectados, el Centro Histórico 365, La Magdalena 350. Al cierre de este recorrido, encontramos a personas en estado etílico que minutos antes tomaban de la misma botella. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Grave la situación en estos lugares. Y el retorno de los servidores públicos se cumplió según lo establecido por el Comité de Operaciones de Emergencia. Un 25% del total de los funcionarios acudieron a las dependencias de manera presencial y bajo estrictas normas de bioseguridad. El regreso es parcial. Por ejemplo, en la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, de los 3.000 funcionarios que tienen capacidad de recibir esta edificación, están habilitados un máximo de 900 servidores. Todo
bajo un control exhaustivo. Nos hemos organizado con los directores administrativos de cada una de las entidades, indicándoles de que la capacidad de los ascensores es para 4 personas, a pesar que era para 17. Es que después de verificar su identidad son los protocolos de seguridad los que marcan el retorno a sus actividades. Se controla temperatura, se suministra gel desinfectante. Debido a la pandemia no todos los accesos están habilitados. Solamente la parte central para poder tener el control justamente de la desinfección de los pies, desinfección de las manos y que pueda la gente estar seguro hasta el ingreso de la plataforma. El panorama fue similar en la plataforma gubernamental financiera. En este edificio ubicado en el norte de la capital, los funcionarios públicos deben constar en el listado emitido por cada dirección de la institución a la que representan. Hay restricciones no solo en accesos, elevadores y escaleras, sino también en los espacios comunitarios al momento que los servidores tomen su almuerzo. En las mesas hemos dado la directriz de que solo se puedan utilizar 2 personas por cada mesa y cada persona luego de servirse sus alimentos tendrá que dejar desinfectando su puesto a fin de que otra persona pueda hacer uso de ello. El retorno de los servidores públicos también aumentó la demanda ciudadana a los diferentes trámites que se brindan en las instituciones. Este lunes se observaron largas columnas. Esto a pesar que servicios esenciales nunca dejaron de atender. A los usuarios también se les vigila el cumplimiento de normas como el distanciamiento. Solo en Quito el 25% corresponde a más de 37.500 personas. Alex Llanos, Ecuador TV. Y según las autoridades, más de 33.000 personas de los grupos de atención prioritaria fueron atendidas durante la emergencia sanitaria, incluyendo adultos mayores, personas con discapacidad y niños de los centros de desarrollo infantil. Se promovió además que estos grupos desarrollen durante este tiempo actividades físicas y artísticas. Más de 33.000 beneficiarios de los servicios de atención en el hogar y comunidad, los centros diurnos de desarrollo integral para personas con discapacidad y los centros de referencia y acogida del Ministerio de Inclusión reciben acompañamiento continuo a través de llamadas telefónicas con un equipo integrado por las manuelas y técnicos del Ministerio. También han recibido apoyo con kits de alimentos. Los cuidadores y docentes se han dado modos para, por medio de la tecnología, llegar a estos grupos. Antes y después de cada actividad utilizan lo que es el gel antibacterial o a su vez el alcohol. Y también recuerden motivar a nuestros pequeños. Los niños de los centros de desarrollo infantil también se han beneficiado en un acompañamiento diario con programas lúdicos para reforzar su aprendizaje. Con esta actividad vamos a desarrollar el área motriz fina, para que nuestros usuarios, niños y niñas y adolescentes, lo realicen en casita, ¿sí? Es muy importante estar en práctica y resolver o hacer estas actividades. ¿Dónde se encuentran objetos con el círculo? Encontramos uno en la llanta de la carretilla y hacemos que el niño pueda pronunciar el círculo. Esta política pública inclusiva que se ejecuta en Ecuador fue presentada ante los integrantes del Programa Iberoamericano de Discapacidad durante la reunión virtual que se realizó con representantes de Costa Rica, Guatemala, México, Chile, República Dominicana, España, Argentina, Uruguay y Andorra. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Y el mercado San Roque en el centro de Quito retomó sus actividades con el 50% de su aforo total y bajo estrictas normas de bioseguridad. Sin embargo, un equipo de Telediario constató el incumplimiento ciudadano de algunas medidas sanitarias y sobre todo del distanciamiento social. Unos se persinaban. Sí, primeramente agradeciéndole a Dios por tenernos con vida, con salud y vida, para seguir trabajando aquí en el mercado. Otros, en cambio, no cumplían con el distanciamiento social requerido. Pero en su mayoría los comerciantes vestían con los implementos de bioseguridad necesarios. Al ingreso se toma la temperatura y se instalaron lavamanos. Las debidas precauciones, tanto la utilización de mascarilla como nos den a nosotros un visor que nos proteja un poco más. Este fue el panorama que se vivió durante el día de reapertura del Mercado San Roque en el centro de la ciudad de Quito. Las autoridades durante su recorrido manifestaron que todo se encuentra bajo control. Se realizaron pruebas PCR a los comerciantes y, de acuerdo lo establece el Comité de Operaciones de Emergencia, este centro de abastos reabre sus puertas con el 50% de su aforo permitido para evitar aglomeraciones. Con casi 600 comerciantes que van a comenzar a ingresar a este sitio de comercio y las medidas de seguridad que se han adoptado para prevenir este contagio del virus. Cuidar corresponsablemente en todas las medidas de prevención, es decir, observar estrictamente la no aglomeración, observar estrictamente el aforo del mercado y también tener y dar facilidad
tanto de uso personal como a las personas que vienen acá al mercado en lo que es la provisión de el alcohol gel. Como podemos observar, hay aglomeraciones en las afueras del mercado, tanto de comerciantes informales como formales, por lo que hay preocupación también en las autoridades y van a tomar acciones al respecto, mencionan. Estamos en conversaciones, necesitamos reubicar entre 250 a 300 comerciantes de la calle Loja. Las autoridades fueron enfáticas al decir que la responsabilidad para evitar un nuevo brote del virus está en manos de todos y todas. De esta manera, la reapertura del mercado San Roque en la ciudad de Quito en su primer día se dio en medio de la responsabilidad de unos y la irresponsabilidad de otros. Juan Carlos Figueroa, Ecuador TV. 6 de la mañana con 15 minutos. Guayaquil se dividirá en 17 sectores para evaluar el comportamiento del COVID-19 y profundizar acciones de control ante un posible rebrote. En este nuevo plan que impulsa la Alcaldía de Guayaquil será fundamental la colaboración ciudadana. En el semáforo amarillo, Guayaquil avanza en la reactivación económica. En entidades de la urbe se observa cómo se cumplen las normas de distanciamiento y protocolos que garanticen la seguridad a la ciudadanía en cada una de las actividades. En esta cafetería, por ejemplo, además de la separación de mesas, se ha implementado un menú virtual, escaneando un código al llegar al local. Le descargan el celular y ellos pueden ver el menú por el celular y ahí nosotros tomamos la orden. Poco a poco está avanzando las ventas. En realidad acá se ha movido lo suficiente para estar en amarillo. Estamos muy bien, gracias a Dios. En la última reunión del COE cantonal se determinó dividir la ciudad en 17 sectores que serán monitoreados de forma permanente para evitar nuevos contagios. Además del personal médico que será parte de este nuevo plan, la cooperación ciudadana será fundamental trabajando con líderes barriales que repliquen la tarea. Cada casa que se vea afectada con un paciente COVID va a tener un semáforo, pero ahora en sticker, rojo, amarillo, verde. Rojo será cuando está en plena contaminación y no puede salir para nada. Amarillo cuando ya han pasado los 14 días y el verde cuando ya pueden salir. Y que cada vecino, el que vea que el que tiene el semáforo en rojo sale, nos mande a SOSAFE la denuncia. Ciudadanos consultados consideran que evitar la propagación del virus es un asunto de corresponsabilidad y aplican de manera disciplinada normas propias de seguridad. La mascarilla es cuestión de uno mismo. Hay gente que no la usa, gente que no la quiere usar. Ya más que todo depende de uno. Si uno se quiere seguir cuidando la salud, la debe usar porque ha ayudado en algo. Pero si ya la dejan de usar, volverá a rebrote. No pegándose mucho con la gente, teniendo su botellita de alcohol y no comiendo en la calle. Un área del Centro de Convenciones de Guayaquil se mantiene operativa para brindar alojamiento a quienes retornen al país y no cuenten con los recursos para hacer el aislamiento preventivo obligatorio. Asimismo, la infraestructura hospitalaria es de 150 camas en el Centro de Convenciones y 300 en el Hospital Bicentenario. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. El uso prolongado de mascarillas puede representar algún tipo de malestar para su salud. 2 analistas médicos brindan sus sugerencias respecto a cómo debemos usar este implemento, sobre todo en espacios públicos. La mascarilla es una barrera de protección que junto al lavado de manos y el distanciamiento social forman esa trilogía que puede marcar la diferencia entre estar sano, no contagiarse y no contagiar a los demás de coronavirus. Pero ha sentido que el uso prolongado de este elemento de seguridad le genera malestar como mareos, resequedad en la garganta y labios e inclusive dolores de cabeza. 2 expertos en salud nos exponen tips para que usted evite estos malestares que pueden alterar más su estabilidad emocional en el contexto de esta pandemia. María Gabriela Rodríguez, docente de medicina de la Universidad de las Américas, recomienda hacer pausas, sobre todo si usted está en oficina, en espacios cerrados. Si el trabajador, por ejemplo, necesita retirarse para tomar un breve descanso, la mascarilla debería estar en un sitio al aire libre, es lo más recomendable. Para el docente universitario y experto en gestión de riesgos, Cristian Rivera, lo principal es evitar hablar mientras esté puesto la mascarilla para evitar caer en una respiración agitada. Si va en espacio público, abierto y sin gente, puede hacer lo siguiente. Agarro de los elásticos, inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo, hasta recuperarme. Y nuevamente me pongo. Si está en el trabajo, en la oficina, lo ideal es buscar espacios abiertos, con ventilación y respirar. Tener una ventilación en las oficinas, es decir, abrir ventanas. El hecho de tomarse estas pausas activas con todas las precauciones
del caso, podría en todo caso ayudar al trabajador a no tener estos efectos que son leves. Recuerde que solo el uso de mascarilla no es suficiente. El lavado de manos es clave como medida de prevención. Javier Ceballos, Ecuador TV. De la mañana con 24 minutos. Este lunes se reinstaló la audiencia de apelación a la sentencia del caso Sobornos 2012-2016, en donde el expresidente Rafael Correa fue sentenciado a 8 años de prisión. A decir de la Fiscalía, los argumentos de los abogados de los procesados no contradicen su tesis. Tanto en la Corte Nacional de Justicia en el norte de Quito como en la Corte Provincial del Guayas se adecuaron las instalaciones para el desarrollo de la audiencia de apelación a la sentencia condenatoria del caso Soborno 2012-2016, la cual se conectó vía telemática. El tribunal presidido por el juez David Hacho dio 20 minutos a los 21 apelantes para conocer sus argumentos. Entre los abogados de los procesados que intervinieron en la jornada de este lunes estuvo Alfonso Zambrano Pasquel, defensa del expresidente Rafael Correa, quien es calificado como el líder de esta estructura delincuencial. No existe delito de cohecho y, en segundo lugar, porque no hay un nexo causal entre la conducta del presidente Correa Delgado y un eventual delito como el que se afirma que se ha investigado. A ello se suman los pedidos de los abogados de los exministros del círculo cercano de Correa, así como de empresarios, quienes dicen que no existen las pruebas suficientes para la sentencia por cohecho agravado, y hay quienes señalan que la entrega parcial del fallo acarrearía nulidades. A partir de la notificación de la primera sentencia incompleta, que fue el 27 de abril, tenemos que regresar a ese momento para recién interponer los recursos horizontales y verticales. Las defensas han pedido nulidades especialmente por la falta de motivación de la sentencia. El abogado de la ex asistente de la presidencia, Laura Terán, quien recibió una pena de 19 meses y 6 días de cárcel en calidad de cooperadora eficaz, indicó que esta era una estructura bien armada. Mal hacen inculpar a una secretaria de semejante piponazgo, de semejante barbaridad. En cuanto a corrupción refiere. De su lado, el Ministerio Público, a través de su cuenta de Twitter, indicó que ninguno de los apelantes contradicen la tesis de Fiscalía, tratando de desviar la responsabilidad de los hechos a otras personas. La sentencia de primera instancia condenó al exmandatario Rafael Correa, miembros de su gabinete y empresarios, a 8 años de cárcel por crear un sistema de recaudación de dinero para Alianza País, a cambio de otorgar contratos con el Estado. Por ello se les dictaminó un pago de $14.7 millones de reparación integral, y justamente para conocer cómo se distribuirá este pago, el procurador Íñigo Salvador también apeló. Va a depender del grado de responsabilidad de cada uno, del grado de participación en el delito. La diligencia continuará este martes a las 9 de la mañana. Olga Velasco, Ecuador TV. Y el Tribunal Contencioso Electoral mantiene su oposición ante una modificación del calendario para los comicios de 2021. Sin embargo, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, asegura que la última decisión sobre un cambio está en manos de los consejeros del CNE. Se estrecha más el camino ante una posible modificación del calendario electoral que está en marcha para la organización de los comicios presidenciales, de asambleístas y parlamentarios planificados para el 7 de febrero de 2021. En una carta del presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Arturo Cabrera, dirigida a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, insiste en la improcedencia sobre la propuesta, porque mutila los tiempos de resolución jurisdiccional que provocarán enormes perjuicios a los derechos de participación de los sujetos políticos. El vicepresidente Enrique Pita asegura que todavía este documento no ha llegado de manera formal a sus manos. Pero yo no creo, esa es mi opinión, que la opinión del Tribunal Contencioso Electoral esté esculpida en piedra. También tenemos que pensar nosotros como Consejo Nacional Electoral en nuestra organización del proceso, tenemos que pensar en las organizaciones políticas. El
pedido del CNE de organizaciones y partidos políticos era reducir el tiempo de 143 a 120 días el proceso que fue aprobado en marzo pasado, lo que implicaba mover del 17 de septiembre, fecha de la convocatoria, 3 semanas más, y con ello el cambio de fecha para primera y segunda vuelta. El argumento es que no se podía organizar entre el 9 y 23 de agosto próximos las primarias en las organizaciones políticas y requería una postergación. Dicen que no han tenido tiempo para organizarse. Entonces, ¿qué han hecho? La verdad es que son solamente partidos y movimientos electorales que se activan ante una elección. El TCE señala que acomodar esta actividad implica alterar 53 actividades a cargo de los órganos de la función electoral. Porque lamentablemente eso sería dejar a un lado toda la estructura, toda la planificación que estaban manejando tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal Contencioso Electoral. Habrá que mirar qué va a decidir la mayoría del Consejo Nacional Electoral, que al final del día pues son los que toman las decisiones. Estamos a la espera de un pronunciamiento de la titular del CNE, Diana Tamaín. Valeria Villarroel, Ecuador TV. 6 de la mañana con 30 minutos. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones amplió hasta el 7 de julio próximo la recepción de las solicitudes para el concurso de 3.096 frecuencias de radio FM, de las cuales 2.212 son para medios privados y 948 para medios comunitarios. Hasta el 7 de julio de 2020, de manera improrrogable, se receptará las solicitudes y documentos anexos establecidos en las bases del proceso público competitivo para el servicio de radiodifusión sonora de señal abierta en FM. Así lo dispuso la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Esta ampliación del plazo de entrega de la documentación se sujeta a la normativa aplicable y atiende a varias solicitudes recibidas por la agencia. La constatación de información recibida se efectuará en presencia de notario público hasta el 9 de julio del año 2020. La revisión de presentación de requisitos mínimos se realizará hasta el 16 de julio de 2020. Y la publicación de resultados de determinación de la demanda hasta el 27 de julio del año 2020. En el cronograma del proceso de adjudicación simplificado, se estableció que la revisión de la documentación se realizará hasta el 11 de agosto de 2020, la recepción de aclaraciones hasta el 25 de agosto, la notificación y publicación de los resultados hasta el 11 de septiembre, las solicitudes de revisión hasta el 25 de septiembre, la aceptación, suscripción e inscripción del título habilitante en el Registro Público de Telecomunicaciones hasta el 29 de octubre de 2020. Una vez concluidas estas etapas, continuará el proceso público competitivo. La revisión de la documentación será hasta el 11 de agosto del año 2020. La recepción de aclaraciones hasta el 25 de agosto del año 2020. La notificación y la publicación de los resultados hasta el 11 de septiembre del año 2020. Solicitudes de revisión hasta el 25 de septiembre. La resolución de la adjudicación hasta el 12 de octubre del año 2020 y la suscripción del título habilitante e inscripción en el Registro Público de Telecomunicaciones hasta el 29 de octubre del año 2020. A través de un comunicado, la Arcotel informó que en los próximos meses se desarrollarán los procesos públicos competitivos para la adjudicación de frecuencias de televisión y radiodifusión en amplitud modulada, aspecto que reforzará la libertad de expresión en el país, señala la Arcotel. Santiago Tello, Ecuador TV. Y en otro tema, continúan las largas filas en la empresa metropolitana de agua potable en Quito. La ciudadanía insiste que en la institución no les dan ninguna respuesta y solo les piden que cancelen previo un arreglo. En la empresa metropolitana de agua potable, las filas de ciudadanos este lunes daban la vuelta a la manzana. La gran mayoría fueron adultos mayores y también personas con discapacidad. El reclamo fue el mismo de la semana pasada: excesivos costos en las planillas de este servicio. $16 del agua, anteayer, y ayer me llega una carta por $35. Verónica Mejía adeuda $60 y durante estos 3 meses no estuvo en su vivienda. Por su salud tuvo que dejar su casa en el barrio de la comuna y viajar a Ibarra, pero la planilla le llegó más alta que incluso cuando permanece en su vivienda. Entonces yo no pasé en la casa y ¿por qué me sale eso? La empresa metropolitana de agua potable sostiene que hubo un incremento en el consumo de los quiteños y que esa sería la razón de los costos elevados. Y si no, hay fugas de agua en los domicilios. En caso contrario, que la lectura estimada sea mayor a lo que realmente registra el medidor, y el medidor tiene registro en función al consumo de la población, se ha dado muchas opciones. Una de ellas es el convenio de pago a 12 meses con el 20% de entrada. Otra opción que hemos implementado es el pago parcial.
debido a la liquidez y la situación de emergencia que vivimos. Si por ejemplo usted tiene una factura de $10 y solamente ahorita tiene $3 para pagar, aceptamos. Pero en caso de excesos que se comprueben con el medidor, ¿qué se puede realizar? Cuando nosotros detectamos que la lectura real es menor al estimado que hemos estado facturando, estamos ya realizando notas de crédito, un saldo a favor del cliente que se devengará con las planillas futuras. Ejemplo, una planilla de $10 y yo tengo una nota de crédito por 7, la planilla de julio cogerán esos 7 y únicamente pagará la diferencia. A Manuel Andrade le piden pagar $84 por un solo mes, a pesar de que pagó $40 mensuales. Tras 3 horas de fila, a Manuel la única solución que le dieron fue que cancele. Que vaya a pagar lo que está de pagar, $85 más, aparte de lo que yo he pagado todos los meses. La ciudadanía teme estar expuesto a un contagio de COVID-19 por la gran cantidad de personas que llegan a esta dependencia. María Elena Vaca, Ecuador TV. Y también este lunes las puertas de la empresa eléctrica de Quito permanecieron cerradas a pesar de la preocupación ciudadana por los excesos en los cobros de las planillas de este servicio. La ciudadanía pide que las ventanillas de servicio al cliente atiendan de manera presencial y que se brinde una respuesta oportuna a sus demandas. Adriana Carvajal madrugó este lunes a la empresa eléctrica de Quito con su madre con discapacidad para presentar un reclamo por el exceso en el cobro de la planilla eléctrica. Llegar hasta la dependencia le tomó 2 horas desde Solanda y encontró las puertas cerradas de atención al cliente. En días pasados intentaron realizar el reclamo por el call center, pero no tuvieron una respuesta. Nos salen otra vez que sigamos insistiendo con los números que nos dan. Si no contestan, mi mamá está enferma, tengo que venir yo a ayudarle. Como ellos, varios ciudadanos se toparon con la dependencia cerrada, a pesar de que desde este lunes debían laborar las entidades públicas que ofrecen servicios al cliente. La razón, por evitar aglomeraciones. Por esa razón se tomó la decisión de impulsar y potencializar los canales virtuales y el canal telefónico. De esa manera nosotros hemos venido atendiendo las 24 horas del día estos canales y estos requerimientos. Es cierto que no hay una respuesta inmediata, pero no todos los requerimientos receptados son procesados completamente e informados al cliente. Según la empresa eléctrica, hasta el momento se han realizado un 90% de mediciones reales del servicio en la capital. Obviamente, si tienen alguna inquietud, si es que se ha generado como un reclamo, deberían esperar la resolución del reclamo para nosotros identificar si efectivamente hay algún problema en ese sentido o si se ratifica el valor. Segundo Díaz está enojado. Al consultar sobre el valor a pagar en la empresa eléctrica de Quito por su vivienda en Carcelén, le salió una planilla por una casa que ni siquiera tiene y solo por esta última debe pagar $176. ¿Cómo puedo pagar de una propiedad que yo no tengo? Ana Borja vive en un pequeño cuarto y todos los meses paga $11, pero ahora le piden cancelar $60 por un solo mes. ¿Y cómo le voy a pagar? Yo estoy contando con mis comprobantes que está día a día, he pagado todos los meses para no hacerme de acumular. Y ahora la viveza criolla de aquí. Estos ciudadanos no piensan pagar los montos excesivos a pesar de que les han dicho que deben hacerlo, para después realizar un arreglo. No están atendiendo, simplemente nos dan este papel, por ejemplo, para nosotros ir vuelta a hacer. Dice dentro de 8 o 15 días, dice que venga, dice que ahí van a hablar con la prensa. La ciudadanía pide un estricto control de las autoridades para evitar estos cobros excesivos. María Elena Vaca, Ecuador TV. Seguimos en Telediario. El ministro de Agricultura y Ganadería, Javier Lasso, tuvo un encuentro con mujeres rurales de la provincia de Carchi, a quienes les otorgó créditos para potenciar su negocio y les entregó certificados de predios libres de brucelosis. La mujer es el eje principal de la agricultura familiar campesina, pues tiene la responsabilidad de alimentar, producir, además de criar a sus hijos. Esto según el ministro de Agricultura Javier Lasso, quien visitó a mujeres de la provincia del Carchi y participó con ellas en un evento por el Día Internacional de la Papa, actividad económica de suma importancia para esta provincia del norte del país, en donde se estima que cada año se cosecha alrededor de 196.000 toneladas de este producto. Fomenta no solo nuestras variedades tradicionales, sino también la enorme cantidad de posibilidades de anclaje con empresas privadas, y también fomentando el consumo. Tenemos que superar los 25 kilos de papa al año por cada ecuatoriano. $60.000 en créditos también se entregaron.
Estos recursos serán invertidos en el cultivo de papa, producción de leche y de ganado. Esto con el objetivo de apoyar a los pequeños productores de la provincia. Estoy tan agradecida con Banecuador por este crédito que me dieron, pues es de $10,000 y lo voy a invertir en vaquitas. Sembramos uviria, sembramos hortalizas. Gracias, el ministerio nos ha ayudado con el señor técnico, el ingeniero que está aquí, él nos da las capacitaciones. En el Cantón Espejo de la provincia del Carchi, varios productores también recibieron certificados de predios libres de brucelosis y tuberculosis de manos del ministro y del personal de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario Agrocalidad. Son parte importante de cumplir la política de buenas prácticas pecuarias y también para poder acceder a mercados diferenciados. Autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería ratifican que el sector agropecuario es estratégico y necesario para el desarrollo del país y ahora incluso el motor de la economía. Carla Arcentales, Ecuador TV. 6 de la mañana con 42 minutos, momento de hacer contacto con nuestro compañero Alex Llanos. Él se encuentra en el mercado San Roque, que el día de ayer retomó ya sus actividades. Veíamos que había algunos incumplimientos de las normas de bioseguridad. ¿Cómo están hoy día? ¿Qué tal, Alex? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenos días. Pues sí, levantamos esta señal informativa desde el mercado de San Roque en el centro histórico de Quito, que precisamente el día de ayer reabrió sus puertas a la ciudadanía. Lo hacen, como podemos observar, bajo estrictos controles de seguridad, en el sentido de que la gran mayoría, por no decir un 60 o 70% de las personas que están laborando en este sector están utilizando los trajes de bioseguridad. También hemos podido evidenciar que en los exteriores del mercado San Roque se hace una vigilancia pormenorizada para que no exista aglomeraciones, principalmente de los comerciantes autónomos que no estén registrados y que no hayan sido evaluados en cuanto a pruebas por parte de la Agencia de Control Metropolitano. La Policía Nacional también se encuentra presente en los exteriores y aquí en el interior lo que se verifica también es la temperatura al ingreso y también que cada uno de los comerciantes y de las personas que ingresen a este centro de abasto cuenten con la mascarilla y las mayores cantidades de medidas de protección y bioseguridad. Sin embargo, todavía hay que determinar algunos controles en lo referente al distanciamiento social. Esto se ha podido evidenciar que no se cumple en su totalidad debido al mecanismo de trabajo que se realiza en este mercado del centro histórico de Quito. Recordemos también que se tenía previsto la apertura de este mercado una semana antes, sin embargo, las pruebas que se realizaron a cada uno de los comerciantes postergó este reinicio de operaciones, el cual se ha anunciado que empezó el día de ayer y ahora sí con la verificación de la salud de cada uno de los comerciantes que laboran aquí en el centro de abasto. Cabe recalcar que en pocos minutos más nosotros tendremos contacto con la representante del mercado para justamente dar a conocer qué otras acciones y actividades están pretendiendo lograr aquí para garantizar la salud tanto justamente de los comerciantes, de quienes laboran aquí, como de quienes visitarán este centro de abasto. Nosotros estaremos muy pendientes y en una próxima emisión, una próxima salida les podremos detallar a precisión y también podremos verificar en la parte interna del mercado cómo está funcionando una vez que retomaron sus operaciones. Con esta información, Sofía, nosotros vamos a continuar contigo desde estudios. Muy buenos días. Gracias, Alex. Muy importante ese reporte desde el mercado de San Roque. Estaremos atentos más adelante con la información que puedas brindarnos. Y ahora les contamos que varios bloques petroleros operados por la empresa pública Petroamazonas en Orellana, Sucumbíos y Napo reciben el servicio de alimentación de asociaciones locales con el objetivo de dinamizar la economía de esta región. De enero a mayo de 2020, la empresa pública Petroamazonas ha invertido $4.9 millones en la contratación del servicio de alimentación con varias asociaciones locales, en 15 bloques petroleros ubicados en las provincias de Orellana, Sucumbíos y Napo.
El gerente general de Petroamazonas, Juan Carlos Bermeo Calderón, ha señalado que desde 2017 la empresa contrata con asociaciones locales con la finalidad de dinamizar la economía de las comunidades amazónicas y a la fecha se ha trabajado con 41 asociaciones que prestan sus servicios a la empresa, cumpliendo con todos los requisitos que exige la ley. Las asociaciones de alimentación, al igual que las de transporte, limpieza, mantenimiento y compras de bienes, están debidamente habilitados en el Sistema Nacional de Contratación Pública CERCOP y cuentan con el Registro Único de Proveedores. Participan además en procesos de contratación mediante la modalidad de ferias inclusivas, que son espacios que promueven la participación de organizaciones de la economía popular y solidaria, sectores comunitarios, cooperativas, asociaciones, unidades económicas populares, micro y pequeños productores. Petroamazonas, para la contratación de proveedores locales, utiliza algunas fases de evaluación. Los oferentes deben cumplir con todos los requisitos mínimos. Además, la evaluación se da por puntaje. Hasta diciembre de 2020, la empresa petrolera tiene previsto llevar a cabo 23 ferias inclusivas por un monto de 44.29 millones. Carla Arzentales, Ecuador TV. Y el pasado 21 de junio entraron en vigencia las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Son tipificaciones de delitos y contravenciones más duras en caso de maltrato o causar la muerte de un animal. Las últimas semanas se han evidenciado varios casos y con estas nuevas disposiciones legales los ambientalistas piden justicia. Este tipo de videos está circulando en redes sociales. Algunos inhumanos, alguna persona que tiene maldad en su cabeza viene y va dando veneno a los perros. Pero lo que vemos y escuchamos no es todo. Recordemos que en días pasados también se viralizó la historia de Valiente, una perrita que fue agredida y que perdió toda la visión de su lado derecho por el corte de un machete. Una reconstrucción de todo su cráneo y todo su cara estética para que pudiese hacer una vida normal y pueda desarrollarse normal. Hicimos una reconstrucción de los músculos internos que fueron dañados y actualmente su pronóstico es bueno. Desde el pasado 21 de junio de 2020 ya están en vigencia y aplicación las reformas al Código Orgánico Integral Penal. El instrumento legal tiene un total de 127 reformas que incluyen nuevas tipificaciones de delitos y contravenciones, entre ellas la muerte, abuso y maltrato animal. Para Marco Romo, director de Patrimonio de la Secretaría de Ambiente del municipio de Quito, las reformas del COIP ayudarán a que los agresores reciban la pena que merecen por maltratar o causar la muerte de un animal. La Fiscalía tiene que entrar en un proceso de investigación. Si es que obviamente esto tenemos que ver quién es el causante de este delito para que en base a un debido proceso se pueda seguir, obviamente en los juzgados, un proceso penal en contra de estas personas que han maltratado y han matado animales. En el caso de los 11 perros envenenados en la ciudad de Ambato, representantes de colectivos animalistas indicaron que colocarán la denuncia en la Fiscalía de Tungurahua para dar lo más pronto posible con los responsables de la muerte de estos canes. Como dice el dicho, respetar a los animales es una obligación, amarlos es un privilegio. Tenemos que hacer conciencia cuando tenemos un animalito en casa, tenemos que darle todas las garantías del caso para que tengan justamente una vivienda óptima, alimentación, vacunas, para que tenga una calidad buena el animal. En el caso de que no podamos brindar esta oportunidad a estos seres, mejor es preferir no tenerlo, ¿no? Carla Arzentales, Ecuador TV. Y la crisis sanitaria por el COVID-19 llevó a un grupo de emprendedores culturales a reinventar su profesión y buscar nuevas formas de generar ingresos. Por ello, crearán el primer autocine en Quito, que abrirá sus puertas este próximo fin de semana y ofrecerá trabajo a 50 personas. Importante, se usará tecnología ecuatoriana. Quito contará desde este próximo fin de semana con el primer autocine. Este espacio, que tendrá capacidad para 50 autos, estará en la avenida Eloy Alfaro y República, al norte de la capital. Una de las inquietudes es cómo lograr que el sonido sea real, pero usted lo manejará desde el volumen de su automotor. Nosotros trabajamos como trabajan todos los autocines en el mundo. Se trabaja con excitador de frecuencias, que lo que hace es transmite la frecuencia de audio a sus autos y nosotros sintonizamos en la radio del auto y podemos desde ahí elegir qué volumen queremos, qué ecualización queremos, absolutamente todo.
Para este proyecto cuentan con una pantalla LED que les permitirá realizar proyecciones en el día. Tendrán funciones a las 15 y 19 horas, con películas de estreno, cine independiente y también infantil. Todos nos ha tocado adaptarnos y creo que este es un momento que nos prueba a todos que la creatividad sí da frutos y que si nos ponemos todos hombro con hombro podemos sacar cosas chéveres. Con este proyecto se da trabajo a 50 personas, además se usa tecnología ecuatoriana. Estamos también apoyando a la reactivación de todo lo que es los músicos, todo lo que es la gente que está haciendo teatro, toda la gente que está haciendo circo, toda la gente que está haciendo comedia y toda la gente que está trabajando en cine. El municipio les ha pedido realizar simulacros antes de la apertura de este espacio. Tenemos nuestros trajes, tenemos también la señalética que estamos ubicando por todo lado y lo que requerimos hacer es un simulacro para que podamos mostrar que las medidas de seguridad están funcionales. Cada función tendrá un costo de $15 por auto, sin ningún límite de pasajeros. Planean realizar eventos paralelos con otras artes como la música y el teatro en pequeños formatos. Marielena Vaca, Ecuador TV. Al menos 23 personas fallecieron en un mercado del sur de Afganistán donde se registraron 2 explosiones. Las autoridades adjudican el ataque a los talibanes. Varias explosiones se registraron este lunes en las inmediaciones de un mercado al sur de Afganistán. En un comunicado, el ejército del país informó que fueron los talibanes quienes provocaron 2 explosiones en el mercado del distrito de Sangin de la provincia de Helmand. Según el reporte, 23 civiles murieron y otros 15 resultaron heridos. Las autoridades de Helmand, en otro comunicado, confirmaron las cifras de heridos y fallecidos, pero mencionaron otra metodología de ataque. Se trataría de 4 proyectiles de obús lanzados contra un bazar y la posterior explosión de un coche bomba. Por su parte, el presidente afgano, Ashraf Ghani, condenó el acto y expresó su profundo lamento por este ataque que mató en su mayoría a niños y jóvenes y pidió a los talibanes que pongan fin a la violencia. Pero según información de la agencia de noticias AFP, un portavoz de los insurgentes, Qari Yusuf Ahmadi, acusó a las autoridades y a sus mercenarios de estar detrás de estas explosiones. En estos últimos años, el distrito de Sangin es el punto de enfrentamiento entre las fuerzas afganas y la coalición con los talibanes para definir el control de la zona. Aunque la violencia disminuyó en Afganistán desde que los talibanes anunciaron un alto en el fuego de 3 días a finales de mayo con motivo del fin del Ramadán, las autoridades afganas afirmaron que los ataques de los insurgentes se reanudaron en las últimas semanas, sobre todo contra las fuerzas del orden. Coralía Pérez, Ecuador TV. Nicolás Maduro expulsó a la embajadora de la Unión Europea de Venezuela. El mandatario venezolano respondió así a las sanciones que impuso la Unión Europea a 11 funcionarios venezolanos por su papel en los que considera actos y decisiones contra la democracia y el Estado de Derecho en el país. La embajadora de la Unión Europea, Isabel Brijalte, debe dejar el país en las próximas 72 horas. Y en marzo de 2021 iniciaría el juicio a implicados en la muerte de George Floyd. Además, el Circo del Sol pide protección judicial para reestructurarse en Canadá. Más en El Mundo Ahora. El Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró inconstitucional una ley de Luisiana que restringía el aborto. Esta decisión fue un revés para Donald Trump y el movimiento antiabortista, que presiona desde los estados más conservadores. El gobierno de Trump calificó el fallo de desafortunado. Esta decisión es la primera tomada en materia del aborto en los últimos años. Un juez de Minneapolis fijó el 8 de marzo de 2021 como posible fecha de inicio del juicio a los 4 implicados en la muerte de George Floyd, pero amenazó con cambios si las partes seguían hablando del caso a los medios. Es decir, la fecha puede ser revisada a medida que avancen los procedimientos y audiencias. Vestido con un traje naranja de prisionero, con su cara cubierta con una máscara, el ex agente Derek Chauvin compareció por video desde la prisión de alta seguridad. El célebre Cirque du Soleil, golpeado de lleno por la pandemia de coronavirus, anunció que pidió la protección judicial contra los acreedores para tratar de reestructurarse. El grupo alcanzó un acuerdo de compra con sus actuales accionistas, que son fondos de inversión estadounidenses y chinos, así como la administradora de fondos de pensiones de Quebec en Canadá, a fin de ser luego remontada en subasta.
La Organización Mundial de la Salud enviará un equipo a China la próxima semana en el marco de la investigación sobre el origen del coronavirus, que según la organización está lejos de haber terminado. La organización indicó además que planea convocar a una reunión esta semana para evaluar el progreso de la investigación en la lucha contra la enfermedad. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Seis de la mañana con 55 minutos. Enseguida tenemos algunas recomendaciones de bioseguridad aplicables en cada vivienda. Hola, atención a las siguientes recomendaciones sencillas, básicas, pero muy prácticas. Existen 3 puntos importantes del cuerpo humano de posible contagio del coronavirus: los zapatos, las manos y el rostro, a través de la boca, la nariz, los ojos y los oídos. Los zapatos, en particular sus plantas, pues ahí se adhiere todo tipo de microbios, bacterias y virus. Las manos, al recibir o entregar objetos, como las llaves, esferos, celular, billetera y demás objetos, al entregar y al recibir los mismos. Ahora bien, el cloro es uno de los elementos químicos más importantes para combatir microbios, bacterias, virus. Entonces, lo que corresponde es poner una parte de cloro por 5 de agua en un recipiente como este o cualquier otro y desinfectar todas las superficies en las que permanentemente tenemos contacto. Lo siguiente es desinfectar los zapatos. En una superficie de metal o de plástico como esta, colocamos un pequeño espejo de agua y en ese instante colocamos los zapatos, que llegamos desde fuera, para desinfectar sobre todo la parte que está en contacto con el piso. De esta manera pues vamos a evitar trasladar los microbios, las bacterias y los virus hasta nuestros hogares. De ser necesario, deje los zapatos a la entrada de la vivienda y póngase unas pantuflas o unas chancletas o como quiera llamarlas para caminar en casa. ¿Sí? Ahí está. Lo siguiente es lavarse las manos de forma inmediata antes de saludar o incluso ponernos en contacto con todas las superficies del hogar. Nos lavamos las manos como muchas veces se ha recomendado. Utilizamos ciertamente toallas personales o en su defecto toallas desechables, como en este caso, para evitar cualquier tipo de contagio posterior. Otras recomendaciones tienen que ver con la desinfección de los objetos que son usados de forma permanente, como esferos, documentos de identidad, tarjetas de crédito o débito, billeteras, llaves, etc. Con ello pues evitamos que estos virus, que son muchas veces compartidos con la gente, puedan también ser transmisores o puntos de transmisión de virus, de bacterias, de microbios. Si no cuenta con un aspersor como este, pues puede utilizar un recipiente donde se coloque la misma solución: 5 partes de agua, 1 de cloro, un trapito como este y por supuesto los guantes de caucho para poder utilizar como corresponde y limpiar todos los espacios de la vivienda, y con ellos generamos un círculo de bioseguridad o círculo de seguridad biológica en nuestros hogares. Recomendaciones sencillas, prácticas para utilizarlas todos los días. Y así nos despedimos, amigos y amigas, con estas recomendaciones. Les deseamos una buena mañana. Enseguida viene Fabricio Ceballos con más noticias en Telediario y también, por supuesto, con las entrevistas. Hasta pronto, una buena mañana. Amigos y amigas, buenos días. Gracias por seguir con nosotros en Telediario este martes 30 de junio de 2020. Bienvenidos todos.
El presidente de la República, Lenín Moreno, indicó en cadena nacional la noche de ayer que el cambio de semáforo en varias localidades no implica que los ciudadanos olviden las medidas de prevención, como el uso de mascarilla, distanciamiento social y el lavado de manos frecuente. Además, anunció medidas concretas para la ciudad de Quito. Una de ellas, incrementar la capacidad de atención en salud. Meses y medio de emergencia, nos hemos preocupado por cuidar la salud, abastecer de alimentos, entregar bonos humanitarios y créditos para la reactivación. Hemos ampliado el número de camas, de médicos, incrementamos las pruebas y medicinas y la mayor parte de la población está usando mascarilla. Pero ninguna medida es suficiente si no contamos con la responsabilidad de cada uno de ustedes. ¿Cómo es posible que en los primeros 15 días de junio se hayan reportado 1.200 fiestas a nivel nacional, que tuvieron que ser suspendidas por la Policía Nacional? 57.000 conductores de motos y vehículos han sido sancionados por infringir la prohibición de circulación y 106.000 ciudadanos por violar el toque de queda. Y peor aún, 8.000 lo han hecho nuevamente, 8.000 infractores reincidentes. ¿Cómo es posible que nuestra policía haya realizado 110.000 verificaciones de aislamientos de contagiados? Es decir, personas que por cuenta propia deberían hacerlo para cuidar su vida y cuidar la de los demás. Les hago un llamado especial a ustedes, jóvenes. No olviden la mascarilla, no olviden el distanciamiento de 2 metros y el lavado frecuente de manos. Cuando incumplen con alguna de estas medidas, llevan el virus a sus propios familiares, a sus padres, a sus abuelos. Llevan a sitios en donde hay adultos mayores o personas con enfermedades catastróficas o crónicas y que pueden esto causarles la muerte. No podemos poner un policía para cada ciudadano, controlando que no se contagie o que no contagie a otros. En el caso de Quito, tomaremos 3 acciones concretas. Primero, más controles en la circulación en 4 zonas: Centro Histórico, Panecillo, Chiribulo y la Ecuatoriana. Segundo, mejor y mayor control a las ventas informales. Y tercero, incremento de la capacidad de atención en salud. Pero esto de nada sirve si no nos damos cuenta que el virus está en todo sitio, a cualquier hora y en cualquier círculo social. Por cierto, mañana culminan clases en la sierra. Por favor, no hagan fiestas, no se reúnan, no celebren en grupo. Esta vez no habrá grados, háganlo virtualmente. Dolorosamente, las únicas personas que se han entendido la magnitud del problema son aquellas que han perdido un ser querido. Y aquí en Quito no se modificará el horario del toque de queda ni tampoco se implementará la medida de la ley seca ante el incremento de contagios de COVID-19. Las autoridades coordinaron medidas para ampliar la capacidad hospitalaria y mejorar el control en las restricciones que impone el color amarillo modificado en el esquema de semáforo epidemiológico. Hasta este domingo en Quito se registraron en total 6.372 casos confirmados de coronavirus. Solo entre este último sábado y domingo, el Ministerio de Salud reportó 111 nuevos contagios. A estos números se suma la preocupación por los espacios disponibles tanto en hospitalización como en unidades de cuidados intensivos en hospitales y clínicas públicas y privadas existentes en la capital. Este panorama motivó una reunión la mañana de este lunes entre la ministra de Gobierno María Paula Romo, el ministro de Salud Juan Carlos Ceballos y el alcalde de Quito Jorge Yunda. Tras esta reunión no se tomaron medidas restrictivas como se pensaba. Se coordinaron acciones para mejorar y ampliar la atención en salud y mejorar el control de las restricciones que deben aplicarse en el color amarillo modificado que está vigente en Quito desde el pasado 3 de junio. La ministra de Gobierno María Paula Romo enfatizó que se mantiene el horario del toque de queda y que no se aplicará la llamada ley seca. Considera que el ingreso paulatino de servidores públicos al trabajo presencial no representará mayor complicación. La cantidad que esto representa no debería convertirse en ningún detonante para el incremento de los casos. El ministro de Salud Juan Carlos Ceballos habló de los casos COVID que tiene Quito actualmente. Quizás no haya un número de unidades de cuidados intensivos, porque eso requiere una preparación, una infraestructura mayor. Sin embargo, hemos adecuado varias áreas, las áreas de emergencia en los diferentes hospitales. Acotó al momento de esta rueda de prensa que había 50 pacientes en espera por cama en las unidades de cuidados intensivos, lo que no significa que los enfermos estén al abandono. No debe haber ni un paciente que se quede sin la atención que se merece.
Para el alcalde de Quito, Jorge Yunda, es importante insistir en la responsabilidad ciudadana por cuidarse, sobre todo en los barrios y parroquias con más casos. En el sur de Quito, en algunos barrios como Chilibulo, La Ecuatoriana, son temas que se estarán coordinando con las autoridades nacionales para tomar medidas de restricción, para tomar medidas que vayan en función de evitar las aglomeraciones. La noche de este lunes, el COE Nacional mantendrá una reunión para adoptar medidas que se aplicarán a partir de julio en los cantones que están en color amarillo y verde. Javier Ceballos, Ecuador TV. Chillogallo y Guamaní son dos parroquias del sur de Quito que registran más contagios de COVID-19. En estos lugares, el comercio, las ventas informales y la aglomeración de personas propician la transmisión del virus. Imágenes que reflejan lo que viven los sectores de Guamaní y Chillogallo en el sur de la capital de los ecuatorianos. Gran cantidad de personas de todas las edades caminan sin el debido distanciamiento. La mayor parte utiliza mascarillas, que una minoría no lleva protección. Parece no importarles estar expuestos al contagio o infectar a otros si son portadores del coronavirus. No sabemos respetarnos, cuidarnos. Salen a tomar, a bailar por las calles tirados. No hay respeto de la gente. A veces no usan ni mascarillas. Discúlpenme, ando como el perro. Calipso es un habitante de Guamaní que conoce de cerca el virus que tiene al borde de la muerte a un familiar. Mi hermano, nosotros llevamos, él es del seguro. Ahorita está en estado de coma. Las veredas están llenas de todo tipo de artículos, comida típica, verduras, artículos de limpieza hasta prendas de vestir. ¿Qué nos toca hacer es esto, ya que no nos dan nuestros sitios de trabajo? ¿No creo que a nosotros también nos da miedo infectarnos? Con riesgos nosotros salimos. Esta semanita salí, porque no hay de dónde más coger, más pagar agua, luz no hay. En Chillogallo, los dueños de los locales aseguran que viven una pesadilla y temen por su vida. La mayoría anda sin mascarillas, escupen en el suelo. Viene el desorden y traen a la delincuencia. Nosotros de aquí nos hemos enfrentado con la mayoría de ladrones. Afirman que en las últimas 3 semanas los informales invadieron la zona y que para protegerse colocaron barreras. Les han ofrecido puestos, pero ellos no quieren. Y reiteran la falta de control. No estamos en contra del comercio informal, del trabajo, pero sí que se ordenen. Según el Comité de Operaciones de Emergencia de Pichincha, 10 parroquias concentran el 50% de los enfermos de COVID-19. La mitad está localizada en el sur de Quito. Lidera Chillogallo con 532 casos, Guamaní con 469, Belisario Quevedo 376 infectados, el Centro Histórico 365, La Magdalena 350. Al cierre de este recorrido, encontramos a personas en estado etílico que minutos antes tomaban de la misma botella. Valeria Villarroel, Ecuador TV. 7 de la mañana con 12 minutos y el retorno de los servidores públicos se cumplió según lo establecido por el Comité de Operaciones de Emergencia. Un 25% del total de los funcionarios acudieron a las dependencias de manera presencial y bajo estrictas normas de bioseguridad. El regreso es parcial. Por ejemplo, en la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, de los 3.000 funcionarios que tiene capacidad de recibir esta edificación, están habilitados un máximo de 900 servidores. Todo bajo un control exhaustivo. Nos hemos organizado con los directores administrativos de cada una de las entidades, indicándoles de que la capacidad de los ascensores es para 4 personas, a pesar que era para 17. Es que después de verificar su identidad, son los protocolos de seguridad los que marcan el retorno a sus actividades. Se controla temperatura, se suministra gel desinfectante. Debido a la pandemia, no todos los accesos están habilitados. Solamente la parte central para poder tener el control justamente de la desinfección de los pies, desinfección de las manos y que pueda la gente estar seguros al ingreso de la plataforma. El panorama fue similar en la Plataforma Gubernamental Financiera. En este edificio ubicado en el norte de la capital, los funcionarios públicos deben constar en el listado emitido por cada dirección de la institución a la que representan. Hay restricciones no solo en accesos, elevadores y escaleras, sino también en los espacios comunitarios al momento que los servidores tomen su almuerzo. En las mesas hemos dado la directriz de que solo se puedan utilizar 2 personas por cada mesa y cada persona luego de servirse sus alimentos tendrá que dejar desinfectando su puesto
esto a fin de que otra persona pueda hacer uso de ello. El retorno de los servidores públicos también aumentó la demanda ciudadana a los diferentes trámites que se brindan en las instituciones. Este lunes se observaron largas columnas. Esto a pesar que servicios esenciales nunca dejaron de atender. A los usuarios también se les vigila el cumplimiento de normas como el distanciamiento. Solo en Quito el 25% corresponde a más de 37.500 personas. Alex Llanos, Ecuador TV. 7 de la mañana con 14 minutos y junto a nosotros se encuentra el doctor David Larreategui, médico internista y también infectólogo, para conversar en estos siguientes minutos sobre la presencia del COVID-19, sobre todo en la ciudad de Quito, y también el impacto que en la salud tiene esta enfermedad. Doctor, buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias, Fabricio, por la invitación. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado estas decisiones que se han tomado por parte de las autoridades. El presidente de la República ofreció una cadena nacional en la que dio a conocer que se llevará a cabo un control mucho más estricto en la circulación en varios sectores de la ciudad. Panecillo, Chilibulo, Ecuatoriana y en el centro histórico, que son zonas donde sobre todo se han registrado mayor número de casos. Pero a más de ello, también se están tomando otras acciones para enfrentar el avance del COVID-19. ¿Medidas necesarias? A ver, sí, es importante porque tenemos zonas en donde hay muchos casos, entonces probablemente este proceso se produzca por aglomeración de gente. Entonces tú, para controlar el brote de casos, tienes que hacer la medida más eficaz para que en la prevención de COVID, que es evitar la aglomeración y mantener el distanciamiento social. Inclusive es más fuerte que usar mascarilla y más fuerte que el lavado de manos, porque el distanciamiento es muy eficaz para disminuir el número de contagios. Entonces son medidas importantes. El distanciamiento es clave entonces en este momento. El distanciamiento es clave para el control de la epidemia. Por eso el aislamiento era inicialmente una buena medida, y segundo, tenemos el distanciamiento, que es fundamental para mantener un control, en lo posible no salir y seguir manteniendo el aislamiento. Las personas que no puedan salir, pues lo ideal es que se mantengan aún en casa, ¿no? Claro que sí. Entonces, estas recomendaciones que han planteado permanentemente las autoridades, los especialistas médicos y demás, de mantener, por ejemplo, una distancia de 2 metros mínimo, de evitar salir a la calle, de mantenerse en sus casas, es fundamental en este momento donde se han registrado un incremento de casos muy importantes aquí en la capital del Ecuador. Es correcto, es decir, la mejor medida que uno puede tomar como paciente y como persona siendo considerado con la ciudad y con lo que está viviendo la ciudad es, si es que puedo mantenerme en casa, pues que me quedo, y si tengo que salir, pues evitar la conglomeración. Esa es una de las medidas más importantes. Las autoridades han afirmado claramente que Quito se mantendrá en color amarillo, no retrocederá a color rojo, y eso significa que es necesario un compromiso ciudadano frente a estas circunstancias. Hay que tener en cuenta que hay una necesidad de reactivarnos, de poder trabajar, de retomar ciertas labores, pero también bajo estrictas medidas de bioseguridad y un compromiso social, un compromiso ciudadano firme que permita evitar o que evite el avance de la enfermedad. Este es el secreto. Así es decir, esta es una enfermedad que requiere la colaboración de la ciudadanía también, en lo posible, porque también si tú no puedes, si tienes que salir a hacer interacción social, obviamente si hay la necesidad de esta, pues yo debo mantener las medidas de aislamiento social. Esto es importante porque yo estoy previniendo que me contagie y obviamente contagiar a las personas que están en mi círculo familiar. ¿Cuál es la sensación de una persona que se contagia con COVID? ¿Cuál es el peor escenario de la persona que se contagia con COVID? Bueno, primero informar que en general los pacientes que se contagian de COVID hacen enfermedad leve, los que son menores de 50 años, 55 años. ¿La mayoría? La mayoría hacen enfermedad leve e inclusive algunos asintomática. Pero el grupo más vulnerable es el grupo de la tercera edad. Este grupo es el que hace enfermedad grave. ¿Cómo se sienten? Es un proceso grave en donde rápidamente, tras unos pocos días de fiebre, malestar, un decaimiento muy importante, empiezan con una falta progresiva de aire. Esta falta progresiva de aire es tan importante que el paciente prácticamente se cansa al hacer cosas muy básicas, como por ejemplo bañarte, cambiarte de ropa, siente dificultad para hablar, es decir, no puede hablar porque necesita sed de aire, tiene que tomar aire con más fuerza. Entonces este es un punto en donde nosotros podemos identificar que un paciente tiene gravedad clínica. Tiene dificultad completa para respirar. Casi se convierte en un trabajo imposible de cumplir, el hecho de respirar. Claro, y a eso le sumas que la oxigenación del cuerpo cae por límites muy alarmantes. Entonces los tejidos del cuerpo no pueden oxigenar bien y empieza a haber varias fallas, principalmente pulmonares, cerebrales, renales. Entonces todo esto es el proceso que genera el COVID, por un proceso inflamatorio severo en el pulmón. Bueno, en varios países de la región, debido al alarmante número que se está registrando de casos de
del COVID, al contagio que se está presentando también en población joven, han emprendido con campañas para generar conciencia en la ciudadanía sobre el riesgo y el peligro que enfrentamos frente al COVID. Si nos ayudan con un video desde la producción, podemos ver una de las campañas que está circulando con fuerza, por ejemplo, en Chile. Veamos de inmediato este experimento que hace esta prueba que hace este médico. Se tapa su nariz, se tapa la boca y solamente hace un pequeño agujero en su boca para que pueda entrar y salir aire. Eso es lo que siente más o menos el paciente de COVID-19. Sí, más o menos. Lo que pasa es que hay una afectación tal del pulmón que se llena de líquido que prácticamente la entrada de aire para que el paciente pueda respirar disminuye de manera drástica. Entonces tienes que hacer un esfuerzo, como ahorita está haciendo la persona en el video. Es decir, imagínense, es como que respirábamos por un snorkel o por un sorbete todo el tiempo. Entonces, es como lo ha hecho este doctor en este video, ¿no? Ha hecho apenas un pequeño agujero, se ha tapado la nariz, la boca y por ahí trata de respirar. ¿Esa es la sensación que tiene una persona enferma de COVID? Esa es la sensación que tiene una persona con COVID grave, exactamente. Escuchemos un poco cómo se siente este señor. Realmente desesperante. Haz esta prueba en tu casa. A ver si piensas un poco mejor en exponer a tus hijos, a ti mismo, a tus papás, a tu familia, por andarte paseando en el centro. Bueno, esa es la recomendación que hace este médico chileno, ¿no? Él ha tratado de graficar cómo se siente un paciente de COVID al no poder respirar. Y ese es el principal problema. Hay muchas personas que ahora acá en Quito llegan con esos síntomas casi sin respirar y lamentablemente esos son los efectos de esta enfermedad. Sí, lastimosamente el COVID grave en personas con factores de riesgo es un proceso que genera una falta de aire muy, muy importante que requiere primero altos niveles de oxígeno y segundo un ventilador mecánico y unidades de cuidado intensivo. Entonces ese es el problema que tú debes tener y tener precaución, porque nosotros los jóvenes literalmente podríamos ser asintomáticos, llevamos la enfermedad a casa, las contagiamos a nuestros padres y ellos son los que se van a poner graves en 1 o 2 semanas. Entonces esto es importante recalcar en la ciudadanía, no es por nosotros, es por nuestros padres, es por la salud de ellos y por las personas en riesgo de la casa. Claro que sí, sobre todo para esta población vulnerable que se encuentran no tan preparados para enfrentar una enfermedad de este tipo. Ahora, cuando alguien está atravesando y registrando este tipo de síntomas, dificultades severas para respirar, ¿cuál es el procedimiento médico? ¿Cómo se atiende a un paciente de COVID-19? Primero, los pacientes llegan a casi todos los hospitales de Quito, se han realizado, tanto públicos como privados, se han realizado áreas de captación de paciente respiratorio. Es decir, el paciente no va a una sala normal, evidentemente, pasa a una sala especial, que son zonas de respiratorio. Algunos tienen carpas externas en los hospitales, como por ejemplo San Francisco, Solca, etcétera, tienen carpas por fuera, y otros tienen zonas específicas para recibir pacientes respiratorios, como el Hospital del IES Quito Sur, Hospital Metropolitano, Clínica Pastel. Entonces, tienen zonas específicas para recibir pacientes. En estas zonas, tú recibes al paciente, le evalúas, principalmente evaluamos cómo está la monitorización de oxígeno en el cuerpo del paciente a través de una saturación o un análisis de los gases arteriales, y eso te define si un paciente tiene gravedad, además de un estudio de imagen y obviamente la historia clínica y los síntomas. Si el paciente está grave, ¿qué es lo que se debe hacer? Si el paciente ¿Inmediatamente está grave, se lo intuba? No, primero se coloca oxígeno y se ve si hay recuperación o si el pulmón puede tolerar con oxígeno. Recuerda que tenemos la bigotera, que es la canulita que nos colocan en la nariz, y la mascarilla grande, que es la que nos colocan en la boca para poder respirar. Si el paciente no logra llegar a niveles de oxigenación adecuados utilizando estos dispositivos y se ve deterioro del paciente, pues se procede a intubar. ¿En qué consiste esta intubación? Antes de su respuesta, veamos brevemente este siguiente video que nos muestra cómo es una persona intubada y cómo es atendida a través de una campaña también de concienciación que se lleva a cabo en Chile. Veámoslo brevemente. Ahí tenemos la imagen de un joven. Esa campaña dice: joven, cuídate. Un médico bien protegido está ahí con un paciente con COVID-19 boca abajo, intubado, precisamente con una asistencia mecánica para poder respirar. Y esas son las condiciones en las que se encuentra un paciente. ¿Qué podemos ver en esas imágenes, David? Bueno, a ver, en este caso ya el paciente está completamente intubado y está pronado. ¿Qué es la pronación? Es
darle la vuelta al paciente que está sedado, se le invierte con un objetivo de mejorar la ventilación, es decir, boca abajo. Boca abajo, que llegue mucho más oxígeno a los espacios del pulmón que no se llenan regularmente con oxígeno. Lo que nosotros intentamos, y en general el médico intensivista intenta, es tratar de mejorar la oxigenación a toda costa, para que a través de este proceso y mejorando también un poco el proceso de expansión del pulmón, en lo que nosotros llamamos compliance pulmonar, pueda mejorar y el paciente pueda disminuir los requerimientos de oxígenos de la máquina ventiladora. Entonces, ese es el objetivo. Ese paciente está en este momento inconsciente. Están inconscientes, están completamente sedados porque nadie de nosotros es capaz de mantener un tubo en la tráquea. Imagínate, está pasando por las cuerdas vocales y todo. Claro. Entonces, es imposible que nosotros podamos mantener un tubo y para eso tú tienes que estar sedado y analgesiado. Es decir, recibes una potencia en donde tú mantienes una sedación permanente y un poder analgésico muy alto. Y por lo general, ¿qué tiempo pasa un paciente en esa condición cuando está con COVID? El tiempo promedio a nivel mundial son 10 a 12 días. Aquí 10 a 12 días en esa situación. 10 a 12 días en esa situación, y ese es el problema de la saturación de las unidades de cuidado intensivo. Tú tienes un paciente que llega a COVID grave, que va a pasar en este tipo de formas, es decir, sedado, intubado, pronado, va a pasar 2 semanas, imagínate. Entonces, por más que tengas 1000 camas de unidades de cuidado intensivo, vas a tener una estancia hospitalaria muy larga que te va a colapsar el sistema de salud. Y esto tiene ciertos efectos también en la salud. O sea, ese paciente puede recuperarse, pero muy probablemente también tendrá secuelas. Sí, a ver, la recuperación post-terapia intensiva es bastante larga también. Hay muchos efectos de los sedantes, de los analgésicos y además el mismo problema que deja la ventilación pulmonar. Hay problemas asociados a la fibrosis pulmonar y a daño pulmonar que puede ser continuo y constante. Es decir, no es una situación fácil. El paciente sufre mucho daño, tanto mecánico, el mismo oxígeno en dosis altas es hasta tóxico para el pulmón. Entonces hay que saber manejar, es una situación muy delicada y por eso es que requiere altos recursos y no se pueden hacer unidades de cuidados intensivos de un día para otro. Todo requiere una programación y tanto de equipo técnico como de equipo humano como de equipo médico y dispositivos. Cuando un paciente con COVID tiene que ser sometido a este procedimiento, su tracto respiratorio queda afectado, sus cuerdas vocales quedan también afectadas. Hay un proceso de recuperación que he escuchado podría extenderse de 6 a 12 meses. Sí, demora, y esto nosotros llamamos la recuperación o el tratamiento post-COVID, que es muy amplio. Te digo, va desde trastornos psiquiátricos, imagínate desconectarte 3 semanas del ambiente, no saber qué pasa a tu alrededor. Van desde problemas psiquiátricos muy graves hasta problemas físicos, como por ejemplo lo que te comentaba del pulmón, el daño de fibrosis pulmonar, la afectación pulmonar propia del parénquima y de otros órganos, porque recuerda que la enfermedad es multisistémica y afecta riñón, cerebro y otros órganos. Entonces es una situación muy delicada, por eso es la insistencia a la ciudadanía. Como la persona que vimos en aquel video hace poco, ¿cuántos se encuentran en esta situación en Quito? No te podría decir, pero es ahora muy difícil conseguir una cama en cuidado intensivo cuando tenemos pacientes con COVID grave desde el aspecto de la medicina privada en la cual estoy trabajando. Ahora trato de enviar pacientes con COVID grave a unidades de cuidado intensivo y por lo general tengo respuestas de no, que se encuentra todo lleno y colapsado. Entonces, creo que ahora es muy difícil conseguir una cama de cuidado intensivo considerando el número de casos que tenemos. Y ahí la importancia del compromiso ciudadano, el entender el riesgo de esta enfermedad, las complicaciones que trae esta enfermedad, el dolor que genera a la familia, al paciente, lógicamente, y frente a esta situación, el poder asumir un compromiso ciudadano. Básicamente sí, y eso es lo que se ha insistido a través de redes sociales, los medios de comunicación, es decir, estamos frente a una situación bastante crítica en la ciudad, no tenemos ya mucho espacio para atender pacientes críticos graves con COVID grave, como hemos visto en el video. Y aquí lo importante es que las personas que no puedan salir, es decir, que puedan todavía mantener en casa, hacer teletrabajo, lo sigan haciendo. Y las personas que tienen que salir a trabajar y generar economía, pues tienen que mantener el distanciamiento social, el uso de la mascarilla y el lavado de manos, que son las 3 medidas básicas para prevenir la infección por COVID. Muchas gracias, doctor Larreategui, por la información. A ti, Fabricio, por la invitación. Muy gentil, y estaremos pendientes también a las recomendaciones que en unas próximas ocasiones el doctor David Larreategui nos pueda ofrecer frente a esta realidad que está viviendo el país y sobre todo en este momento la ciudad de Quito. El COVID-19, para frenarlo es necesario el compromiso de cada uno de nosotros para poder adoptar las medidas de cuidado y de bioseguridad y evitar el avance de este virus. 7 de la mañana con 28 minutos. Vamos a una pausa. Regresamos en breve.
7 de la mañana con 31 minutos. Continúan las largas filas en la empresa metropolitana de agua potable aquí en la ciudad de Quito. Los capitalinos insisten en que la institución no les ofrece ninguna respuesta y solo piden que cancelen previo a un arreglo. En la empresa metropolitana de agua potable, las filas de ciudadanos este lunes daban la vuelta a la manzana. La gran mayoría fueron adultos mayores y también personas con discapacidad. El reclamo fue el mismo de la semana pasada: excesivos costos en las planillas de este servicio. $16 del agua, anteayer. Y ayer me llega una carta por $35. Verónica Mejía adeuda $60 y durante estos 3 meses no estuvo en su vivienda. Por su salud tuvo que dejar su casa en el barrio de la comuna y viajar a Ibarra, pero la planilla le llegó más alta que incluso cuando permanece en su vivienda. Entonces yo no pasé en la casa y ¿por qué me sale eso? La empresa metropolitana de agua potable sostiene que hubo un incremento en el consumo de los quiteños y que esa sería la razón de los costos elevados. Y si no, hay fugas de agua en los domicilios. En caso contrario, que la lectura estimada sea mayor a lo que realmente registra el medidor, y el medidor tiene registro en función al consumo de la población, se ha dado muchas opciones. Una de ellas es el convenio de pago a 12 meses con el 20% de entrada. Otra opción que hemos implementado es el pago parcial. Debido a la liquidez y la situación de emergencia que vivimos, si por ejemplo usted tiene una factura de $10 y solamente ahorita tiene $3 para pagar, aceptamos. Pero en caso de excesos que se comprueben con el medidor, ¿qué se puede realizar? Cuando nosotros detectamos que la lectura real es menor al estimado que hemos estado facturando, estamos ya realizando notas de crédito, un saldo a favor del cliente que se devengará con las planillas futuras. Ejemplo, una planilla de $10 y yo tengo una nota de crédito por 7, la planilla de julio cogerán esos 7 y únicamente pagará la diferencia. A Manuel Andrade le piden pagar $84 por un solo mes, a pesar de que pagó $40 mensuales. Tras 3 horas de fila, a Manuel la única solución que le dieron fue que cancele. Que vaya a pagar lo que está de pagar, $85 más, aparte de lo que yo he pagado todos los meses. La ciudadanía teme estar expuesto a un contagio de COVID-19 por la gran cantidad de personas que llegan a esta dependencia. María Elena Vaca, Ecuador TV. Y en breve también abordaremos la información relacionada al cobro de las planillas en el servicio eléctrico, ya en pocos minutos. Mientras tanto, ahora damos paso y nos contactamos con nuestro compañero Juan Carlos Figueroa, quien se encuentra aquí en el sector norte de la ciudad de Quito, específicamente en la avenida Eloy Alfaro y República, aquí muy cerca del edificio de Ecuador TV, donde desde las 20 horas del día de ayer lunes se cerró un tramo de esta vía por obras de repavimentación. Juan Carlos, buen día, adelante con su informe. ¿Qué tal amigos, amigas? Tengan ustedes una excelente mañana. Nos encontramos en la intersección de la avenida Eloy Alfaro y la avenida República, aquí en el norte de la ciudad de Quito. En este preciso lugar se encuentra realizando precisamente lo que son los trabajos de repavimentación de la avenida Eloy Alfaro, que fue afectada en cierta forma por los trabajos de acceso a la estación de acá del metro de Quito, de aquí de la ciudad de Quito, para contarnos acerca de lo que se está realizando precisamente en este lugar, acerca de estas obras que se están ejecutando. Vamos a conversar, le invitamos para tener una pequeña conversación con el gerente de Obra Civil de Acciona, José Luis Guijarro, si nos permite unos segunditos, unos minutos, para poder conversar acerca de estas obras. Coméntanos justamente, José Guijarro, coméntanos un poco acerca de estas obras que se están realizando en este sector. Sí, buenos días. En estos últimos 5 días hemos terminado una de las partes más complicadas que ha tenido la ejecución de la construcción de la primera línea de metro de Quito, que son estos accesos a la estación de la Carolina. Estos últimos 5 días lo que se ha hecho es la repavimentación definitiva del tramo de la Eloy Alfaro afectada por estas obras. Han sido especialmente complicados la ejecución de estos accesos porque no podíamos cortar la Eloy Alfaro por completo, ha habido que hacerlo en muchas fases y además hay infinidad de servicios de diferentes compañías que se han visto afectados por la ejecución de este túnel que atraviesa toda la Eloy Alfaro por aquí debajo, comunicando las diferentes bocas de acceso de la estación de la Carolina con el cuerpo de la estación. Ha sido especialmente complicada esta zona de la obra. ¿Te digo que cortarle en cierta forma el tránsito en este sector o ya se continúa, ya está habilitado totalmente?
Durante bastantes meses hemos estado haciendo cortes parciales, al final hubo un pavimento provisional y lo que hemos hecho en estos últimos 5 días es colocar el pavimento ya definitivo, que dejaremos ya con las obras de los accesos completamente terminadas. Perfecto, agradecemos. En estos momentos nos ha explicado precisamente los trabajos que se han realizado, como podemos observar en este sector de la avenida Eloy Alfaro, donde ya el pavimento se encuentra totalmente dispuesto en esta avenida. Podemos ver que también ya los vehículos comienzan a transitar por este lugar, y también vamos a aprovechar para conversar acerca de lo que es el modelo que ya se está preparando a través del municipio de Quito para lo que es el concurso de la operación de este sistema de transporte Metro de Quito, y para eso nos encontramos con Edison Llanes Romero, quien es gerente general Metro de Quito, con quien vamos a dialogar precisamente acerca de este modelo, de qué se trata y en qué consiste este modelo, señor Edison Llanes. Buenos días, el Metro de Quito sigue avanzando, la obra ya está llegando al 95-96% en promedio. El día de ayer presentamos en Comisión de Movilidad cómo se va a realizar el concurso para el operador internacional, para la selección del operador internacional. Hemos recibido las observaciones de los señores concejales y para lanzar el concurso estamos a la espera de la aprobación, sea del directorio de la empresa Metro de Quito o del consejo, dependiendo de la resolución que tomen los señores concejales en la siguiente semana. ¿En qué consiste básicamente este modelo de operación? El modelo de operación y de gestión del Metro de Quito es un nuevo modelo en donde el usuario es el eje principal. Se pasa de un modelo de gestión en donde los usuarios son vistos como monedas a un modelo de gestión donde los usuarios son vistos como viajeros, como clientes, y tienen ciertos indicadores de calidad que permite garantizar el servicio. Es importante la aprobación de este modelo nuevo de gestión porque permite garantizar al usuario calidad, que no solo va a ser en el Metro de Quito, sino también en los diferentes subsistemas de la red integrada de transporte de la ciudad. Perfecto, agradecemos las palabras de Edison Llanes Romero, que precisamente nos ha acabado de comentar acerca de este modelo que próximamente entrará en lo que es el concurso para gestionar lo que es la operación del sistema Metro de Quito acá en la ciudad de Quito. Nosotros con esta información nos despedimos de esta transmisión que realizamos desde aquí, desde la avenida Eloy Alfaro y República, donde hemos conversado sobre dos temas importantes, sobre la repavimentación de la avenida que en cierta forma fue afectada por los trabajos de ejecución del metro de la ciudad de Quito, y sobre el modelo de gestión de la operación del sistema Metro de Quito que está pronto a ser entregado. Hasta aquí esta información, nosotros regresamos en estudios con más noticias. Muy buenos días. Buenos días, gracias Juan Carlos por la información compartida. Reiteramos entonces la circulación vial por la avenida Eloy Alfaro en el sentido occidente-oriente está completamente habilitado, y también hemos escuchado que continúan y avanzan los trabajos de construcción del Metro de Quito, ya casi a un 96% de cumplimiento. 7 de la mañana con 39 minutos. Y les contamos que las puertas de la empresa eléctrica Quito permanecieron cerradas en las últimas horas a pesar de la preocupación ciudadana por los excesos en los cobros de las planillas de este servicio. La ciudadanía pide que las ventanillas del servicio al cliente atiendan de manera presencial y que se brinde una respuesta oportuna a sus demandas. Adriana Carvajal madrugó este lunes a la empresa eléctrica de Quito con su madre con discapacidad para presentar un reclamo por el exceso en el cobro de la planilla eléctrica. Llegar hasta la dependencia le tomó 2 horas desde Solanda y encontró las puertas cerradas de atención al cliente. En días pasados intentaron realizar el reclamo por el call center, pero no tuvieron una respuesta. Nos salen otra vez que sigamos insistiendo con los números que nos dan. Si no contestan, mi mamá está enferma, tengo que venir yo a ayudarle. Como ellos, varios ciudadanos se toparon con la dependencia cerrada, a pesar de que desde este lunes debían laborar las entidades públicas que ofrecen servicios al cliente. La razón, por evitar aglomeraciones. Por esa razón se tomó la decisión de impulsar y potencializar los canales virtuales y el canal telefónico. De esa manera nosotros hemos venido atendiendo las 24 horas del día estos canales y estos requerimientos. Es cierto que no hay una respuesta inmediata, pero no todos los requerimientos receptados son procesados completamente e informados al cliente. Según la empresa eléctrica, hasta el momento se han realizado un 90% de mediciones reales del servicio en la capital. Obviamente, si tienen alguna inquietud, si es que se ha generado como un reclamo,
deberían esperar la resolución del reclamo para nosotros identificar si efectivamente hay algún problema en ese sentido o si se ratifica el valor. Segundo Díaz está enojado. Al consultar sobre el valor a pagar en la empresa eléctrica de Quito por su vivienda en Carcelén, le salió una planilla por una casa que ni siquiera tiene y solo por esta última debe pagar $176. ¿Cómo puedo pagar de una propiedad que yo no tengo? Ana Borja vive en un pequeño cuarto y todos los meses paga $11, pero ahora le piden cancelar $60 por un solo mes. ¿Y cómo le voy a pagar? Yo estoy contando con mis comprobantes que está día a día, he pagado todos los meses para no hacerme de acumular. Y ahora la viveza criolla de aquí. Estos ciudadanos no piensan pagar los montos excesivos a pesar de que les han dicho que deben hacerlo, para después realizar un arreglo. No están atendiendo, simplemente nos dan este papel, por ejemplo, para nosotros ir vuelta a hacer. Dice dentro de 8 o 15 días, dice que venga, dice que ahí van a hablar con la prensa. La ciudadanía pide un estricto control de las autoridades para evitar estos cobros excesivos. Marilena Vaca, Ecuador TV. 7 de la mañana con 42 minutos. Este momento nos acompaña Mauricio Mendoza, jefe de atención al cliente de la empresa eléctrica Quito, para conversar en estos siguientes minutos sobre esta situación que están viviendo varios capitalinos frente a la facturación del servicio de energía eléctrica registrado aquí en la capital. Buenos días, Mauricio. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad que nos brindan para poder dirigirnos con nuestros clientes. Muchas gracias. Muy gentil a usted por estar aquí y acompañarnos. ¿Cuál es la solución que se va a ofrecer a estos ciudadanos que están llegando en estos últimos días a las instalaciones de la empresa eléctrica en busca de respuestas sobre estas facturaciones? Ya, al respecto del reportaje, habría que hacer algunas puntualizaciones. Por ejemplo, la empresa eléctrica de Quito jamás ha puesto como requisito para que primero cancelen el valor y después reclamen. Eso no es así. Todo el tiempo, no solo en esta cuarentena, sino todo el tiempo, primero hace el reclamo y después nosotros evidentemente le solicitamos, una vez que esté solventado el reclamo, el pago correspondiente, si es que es el caso. Eso ha sido de todo el tiempo, inclusive nuestro sistema comercial está diseñado de esa manera, es decir, que si genera un reclamo, se bloquea el corte. Entonces no es esa situación. Sin embargo, de aquello sí entendemos la preocupación de los clientes, porque efectivamente ha habido algunas situaciones que tienen que ver con los consumos, pero para esto nosotros lo que hemos hecho es, en primer lugar, empezar a tomar las lecturas desde el 1 de junio. Ajá. Puesto que, como ustedes conocen, los últimos 6 meses nosotros estábamos haciendo un promedio, mejor dicho, los últimos 3 meses estábamos haciendo un promedio de los 6 meses anteriores. ¿Esto qué es lo que ocurría? Que efectivamente en algunos casos la estimación fue muy alta, sobre todo en lo que tiene que ver con los servicios comerciales, locales comerciales, tiendas, ferreterías, etcétera, en los cuales una vez que se tomó la lectura real, lo que se generaron fueron notas de crédito o valores a favor del cliente. Ajá. Esos valores pueden ser devueltos a través de transferencia bancaria o, si gustan, devengados de las siguientes planillas. En el caso de las residencias, efectivamente tenemos 2 escenarios. Un porcentaje existe que se incrementó el consumo debido, obviamente, a que existen más personas en la vivienda, están más tiempo, utilizan adicionalmente más tiempo los artefactos eléctricos y esto generó un consumo más alto. Lo que se hizo son los ajustes correspondientes y ese valor adicional puede ser cancelado, si es que gustan, a través de un diferimiento hasta 12 meses. Hemos revisado los casos. Evidentemente, si es que hay alguna situación que el cliente piense que está siendo perjudicado, la lectura no corresponde a la que tiene el equipo de medición, sin ningún inconveniente nos pueden hacer su reclamo a través de los canales virtuales que hemos potencializado. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque en el tiempo que nosotros abrimos la agencia, que fueron los primeros días de junio, tuvimos gran aglomeración y sobre todo, como ustedes bien manifiestan en el reportaje, teníamos bastantes personas vulnerables, bastantes personas de la tercera edad, que evidentemente se generaba un problema grave porque nosotros no podíamos o no podemos acogerlas en nuestras salas de atención al cliente por la restricción que existe. Entonces tenían que hacer fila en la calle, en la vereda, con el temporal, sin cumplir con el distanciamiento social. Eso nos generó bastantes inconvenientes y por esa razón se decidió potencializar los canales virtuales. Ajá. De esa manera estamos atendiendo las 24 horas del día. Señor Mendoza, ¿cómo se va a solucionar ya en la práctica? ¿Cómo se va a dar respuesta a estas preocupaciones ciudadanas por estas facturaciones con
valores ya excesivos. Hay gente que se ha quejado de cobros muy altos, muy elevados, cuando ni siquiera en ciertos casos las casas han sido habitadas, han habido departamentos que están vacíos y ahí se ha registrado un incremento en los consumos. ¿Cuál es la respuesta muy puntual que va a dar la empresa eléctrica Quito a estos casos? La respuesta puntual es que nosotros, con la lectura real, con eso procedemos a refacturar. Y en los casos que ya hemos refacturado, efectivamente tenemos un 30% de casos, como el que mencionaba la señora, que efectivamente no estuvieron utilizando el servicio y lo que se generó es un valor a favor del cliente, una nota de crédito. Es fácil para la clientela poder evidenciar esto. ¿Cómo lo pueden hacer? Tienen el equipo de medición, el cual nadie de la empresa ha asistido en esta pandemia a su casa y obviamente ha venido registrando un valor. Por eso es que una vez que tomamos la lectura, nosotros identificamos cuál es el consumo real. En el caso de situaciones excepcionales que efectivamente puede haber alguna situación no común, nosotros estamos generando revisiones de campo para evidenciar cuál es la razón por la que el consumo se elevó. Pero en todos los casos, si corresponde, nosotros estamos refacturando y estamos sobre todo dando la satisfacción al cliente de que puedan solventar sus inquietudes. Al respecto, le comento, nosotros recibimos de los canales virtuales, el 70% han sido este tipo de inquietudes que han sido absueltas, porque muchas de ellas tienen que ver con la acumulación de consumo de los 3 meses que no han cancelado y por eso asocian con el valor alto de la factura. Sin embargo, si es que es necesario refacturar, la empresa eléctrica está abierta a hacerlo sin ningún problema, como ya lo hemos hecho. Señor Mendoza, para que quede absolutamente claro, el ciudadano que tenga una factura con un sobrevalor y que no pueda pagarlo, tiene que registrar esto a través de los canales virtuales o de manera presencial y a partir de ello poder negociar y establecer un acuerdo sin pagar previamente ese valor. Sí, claro. Como ustedes recuerdan, nosotros no estamos haciendo cortes de servicio por falta de pago, ni tampoco se están incrementando o poniendo valores por mora, ¿no es cierto? Ni ningún concepto adicional en ese sentido. Lo que nosotros estamos obviamente revisando cada caso y de acuerdo a eso nosotros procederemos con la refacturación si corresponde. Por lo tanto, no es que es necesario cancelar, si es que tienen alguna duda tienen que hacernos conocer y nosotros procederemos con la refacturación y con la atención de cada caso. Cada caso será solventado. Personalmente con el cliente nos comunicaremos con él a través ya sea del correo electrónico o de manera telefónica para que él pueda quedar satisfecho con lo que se le ha facturado. Han habido también quejas ciudadanas sobre estos canales virtuales para poder contactarse con la empresa eléctrica Quito. Hay quienes aseguran que las llamadas telefónicas no son contestadas, que a través de los mensajes que se envían a través de redes sociales hay una respuesta ya programada y no satisface finalmente con la inquietud del cliente. ¿Qué responder? ¿Ustedes están modificando un poco estos servicios de atención al cliente a través de estas opciones virtuales y otras opciones para evitar el tema presencial? Sí, efectivamente. Es cierto que ha habido una gran cantidad de requerimientos en ese sentido. Por esa razón, nosotros lo que hemos puesto a disposición, efectivamente, es que nuestro personal que atendía en las agencias está atendiendo de manera en turnos de trabajo las 24 horas, es decir, estamos atendiendo todos los requerimientos. En lo que tiene que ver al call center, a veces coincide que hay un corte de servicio, ¿no es cierto?, por alguna situación de un poste chocado, situaciones de ese tipo, y claro, se satura el call center debido a que varias personas llaman de ese sector solicitando que se restituya el servicio. Sin embargo, de aquello, cuando se trata de situaciones puntuales, como por ejemplo la consulta de la factura, del valor de la factura, pueden hacerlo sin necesidad de esperar a la gente que los atienda. También tenemos disponible nuestro aplicativo móvil que pueden descargarse de manera gratuita y a través del teléfono celular, desde cualquier parte pueden hacer nuestros requerimientos. Hemos visto que este canal ha sido el que mayor preferencia ha tenido la ciudadanía y estamos atendiendo todos los días continuamente hasta solventar el reclamo. En ese sentido, que no se preocupe la ciudadanía, insisto, no es necesario que primero cancele para que haga el reclamo. Nosotros estamos atendiendo todos los requerimientos de manera integral. Muchas gracias, señor Mendoza, por la información y sin duda la ciudadanía está pendiente de que se pueda ofrecer una pronta solución sobre estas facturaciones con costos excesivos. Tengo un caso muy cercano del cobro
promedio de $30 mensuales que subió exorbitantemente a $2.000. Es prácticamente increíble y es necesario que la ciudadanía tenga una respuesta muy puntual sobre este tipo de temas. Gracias, señor Mendoza, por la información. Agradecemos también y esperamos, daremos seguimiento a este tipo de casos para conocer las soluciones que están ofreciendo las autoridades en torno a estas inquietudes ciudadanas. 7 de la mañana, 51 minutos. Nueva pausa. Regresamos en breve. 7 de la mañana, 54 minutos, y desde este lunes el mercado de San Roque en el centro de la ciudad de Quito abrió sus puertas al público. Alex Llanos se encuentra en este lugar y nos tiene un informe sobre esta reactivación en este mercado. Alex, buenos días, adelante. Hola, ¿qué tal, Fabricio? Muy buenos días. Pues sí, levantamos esta señal informativa desde el mercado de San Roque, que el día de ayer reabrió sus puertas a la ciudadanía, cumpliendo varios controles de seguridad. Y justamente para detallarnos un poco cómo se han organizado en ese sentido, tenemos junto a nosotros a Elizabeth Gómez. Ella es vicepresidenta de la Asociación de Comerciantes Nuevo San Roque. Bueno, Elizabeth, queremos conocer cómo se han organizado para mantener el aforo que, como me explicaba previamente, no está completo aquí en el mercado. Muy buenos días. Muy buenos días, compañeros. Sí, nos hemos organizado de la mejor manera. Como le volví y le repetía, el aforo está dado para las personas que estamos aquí. Aquí existen alrededor de menos de 300 personas, siendo que somos normalmente 700 comerciantes. ¿Qué ha pasado con los otros comerciantes? Me han dicho que no todas han podido salir y cumplir, también incluso por el tema de la edad. Sí, así es. Como es bien sabido que tercera edad no puede venir acá a trabajar, tampoco las personas que son vulnerables y también personas que tienen temor del contagio. A ellos se les ha respetado entonces y ellos no abrirán sus espacios. Así es, el puesto de los comerciantes está ahí, no les van a quitar, simplemente que ellos tienen una licencia para que puedan regresar a trabajar cuando lo amerite. Con todos los controles está operando aquí. Nosotros ahorita justamente estamos descendiendo con nuestro compañero Miguel Casa hacia otra de las plataformas del mercado San Roque, y como podemos observar aquí, para pasar de plataforma a otra existen las alfombras de desinfección y también la entrega de gel. ¿Qué otros cuidados se debe tener para poder acceder a este centro de abasto? Ya, aquí principalmente las comerciantes tenemos que estar usando el traje de bioseguridad, tener las gafas o el visor y la mascarilla. Para poder ingresar un usuario tiene que pasar por la bandeja de desinfección, hacer que le tomen la temperatura y que les den el gel. Además de eso, el distanciamiento es obligatorio. Se está llamando justamente a cada momento por parte de los altos parlantes para evitar este tema del distanciamiento, para que se cumpla el tema del distanciamiento. ¿Qué otras acciones se van a tomar en cuenta para que la ciudadanía venga con total seguridad y tranquilidad? Porque ustedes han dicho que ya las pruebas, por ejemplo, las PCR para el COVID, ustedes ya las sobrepasaron y han dado negativo. Así es, o sea, nosotros nos hicimos las pruebas, rápidas por parte de cada comerciante, en las cuales no fue el porcentaje que aducían que teníamos de contagio. Y se hicieron un muestreo de 90 personas de las PCR que nos dio el municipio, en la cual todavía no le podría decir el porcentaje porque todavía no nos entregan, pero yo sé que está bien para que pueda la ciudadanía venir a visitarnos. Como yo le digo, la ciudadanía puede venir confiada porque cumplimos con todos los parámetros de seguridad, con todos los protocolos para brindar un buen servicio a todos. Perfecto. Elizabeth, muchísimas gracias. Queremos agradecer por la apertura que nos han brindado aquí en el mercado de San Roque. Y el último pedido sin duda sería el llamar a la ciudadanía a que venga con total seguridad ya a ser parte de este centro de abasto, porque lo que hemos podido evidenciar es que aún la afluencia es mínima. Así es, mi señor periodista, la afluencia es bastante mínima en relación a cómo San Roque era antes de la pandemia. Primero, dar un agradecimiento a Dios porque nos tiene aquí para poder brindar una buena atención a nuestros clientes.
y pedirles que vengan. Si antes San Roque siempre brindaba los mejores servicios, ahora con más razón, con todos los protocolos de seguridad para que se sientan a gustos y seguros. Perfecto, muchísimas gracias, Elizabeth. Nosotros estaremos pendientes de cómo se desarrollan las actividades en la reapertura del mercado de San Roque. Justamente los horarios de atención son a partir de las 7:30 de la mañana para que la ciudadanía pueda acudir con total seguridad y tranquilidad cumpliendo las respectivas normas de seguridad. Con esta información nosotros vamos a continuar desde el estudio contigo, Fabricio. Muy buenos días. Buenos días, Alex Llanos. Muchas gracias por su reporte y a cuidarse mucho de forma general frente a la presencia de la pandemia. Son las 7 de la mañana, 59 minutos. En marzo de 2021 iniciará el juicio a implicados en la muerte de George Floyd. Además, el Cirque du Soleil pide protección judicial para reestructurarse en Canadá. Más en El Mundo Ahora. El Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró inconstitucional una ley de Luisiana que restringía el aborto. Esta decisión fue un revés para Donald Trump y el movimiento antiabortista, que presiona desde los estados más conservadores. El gobierno de Trump calificó el fallo de desafortunado. Esta decisión es la primera tomada en materia del aborto en los últimos años. Un juez de Minneapolis fijó el 8 de marzo de 2021 como posible fecha de inicio del juicio a los 4 implicados en la muerte de George Floyd, pero amenazó con cambios si las partes seguían hablando del caso a los medios. Es decir, la fecha puede ser revisada a medida que avancen los procedimientos y audiencias. Vestido con un traje naranja de prisionero, con su cara cubierta con una máscara, el ex agente Derek Chauvin compareció por video desde la prisión de alta seguridad. El célebre Cirque du Soleil, golpeado de lleno por la pandemia de coronavirus, anunció que pidió la protección judicial contra los acreedores para tratar de reestructurarse. El grupo alcanzó un acuerdo de compra con sus actuales accionistas, que son fondos de inversión estadounidenses y chinos, así como la administradora de fondos de pensiones de Quebec en Canadá, a fin de ser luego remontada en subasta. La Organización Mundial de la Salud enviará un equipo a China la próxima semana en el marco de la investigación sobre el origen del coronavirus, que según la organización está lejos de haber terminado. La organización indicó además que planea convocar a una reunión esta semana para evaluar el progreso de la investigación en la lucha contra la enfermedad. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Gracias a todos por acompañarnos en Telediario. De inmediato viene Café TV. Que tengan un buen martes.